lo que determina si la torta va a funcionar o no? Son múltiples factores. Son muchos aspectos que pueden hacer que una torta no funcione. Pueden hacer que un pastel se venga a ladear, se venga a resbalar, ¿ya? Debemos cuidar esa estructura desde el principio. Hay muchas cosas que nosotros debemos observar para que realmente pueda salir perfecta esa torta, desde la preparación hasta el momento de entregar esa torta, hasta el momento que soplen la vela y corten la torta. Todo tiene que estar perfecto, pero es un proceso. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que nosotros necesitamos que salgan perfectos antes del transporte? Primera cosa, escoger bien mi masa y mi relleno. Tengo que escoger exactamente cuál es la masa que me va a dar una buena estructura y el relleno que también me va a dar una buena estructura. ¿Qué fue lo que pasó aquí en el caso de esa de aquí del hombre araña? Fue el relleno. Yo no puedo decir con 100% de certeza, obviamente no es una torta mía, pero me parece mucho que el relleno era chantilly. Por la cantidad de crema que hay, parece que era relleno de chantilly. O, segunda opción, es que estaba alisada esa torta, pero el chantilly, pero la torta de arriba no estaba bien estructurada sobre la torta de abajo. Y entonces se resbaló. Y como el chantilly es blando, entonces se resbala, ¿sí? Entonces hay cosas que nosotros debemos de observar. El relleno es punto fundamental. Yo siempre les aconsejo a mis alumnas, ustedes me preguntan, ¿puedo usar chantilly como relleno? Yo les digo, si es para una torta bajita, con solo 2 capas de masa y una capa de relleno, puedes usar el chantilly sin grandes problemas. Pero para tortas altas, tortas de 2 pisos o tortas modernas con 15 centímetros de altura, jamás. No utilizamos chantilly como relleno, porque ni siquiera el super chantilly, ya ni siquiera mis alumnas aquí del super chantilly no pueden usar el super chantilly como relleno porque no tiene la estructura necesaria para soportar el peso de la torta de arriba. ¿Comprenden eso? Es una crema muy blandita. Además de que es blanda, suavecita, también es resbalosa. Entonces no va a pegar bien las capas de la torta. El otro aspecto, ¿cuál sería? El tipo de masa. No todas masas pueden ser para tortas de 2 pisos o tortas altas y modernas. Cuando yo estoy trabajando tortas de hasta 15 centímetros de altura o hasta 20 centímetros de altura, pero que es un solo piso, yo siempre doy la opción. Mi cliente puede escoger la masa cremada, que es una masa muy sabrosa, pero un poco más consistente, o la masa por método híbrido, que es una masa más esponjosa y también muy sabrosa. Entonces, si es hasta 15 centímetros, casi siempre escogen la masa híbrida, porque es un poco más esponjosa y recibe un poco más de almíbar también. Ya en cambio, cuando es para una torta de 2 pisos o más, o una torta de doble altura, siempre voy a poner una masa cremada, porque la masa cremada es mucho más consistente. O también puede ser otra variación de batido pesado, que es una masa por método de adición. Las que me conocen aquí de un poco más de tiempo ya han aprendido conmigo a preparar una masa por método de adición, que es aquella masa que nosotros tenemos grasa en ella, pero la grasa entra en forma líquida, que es el aceite y no la mantequilla, ¿ya? Entonces, si es para tortas altas, necesitamos una masa bien estructurada. Si es para una 4 leches, por ejemplo, ¿puedo usar un pan esponja? Puedo,
porque la torta va a ser bajita. Ahora, si es para una torta de 2 pisos o una torta alta moderna, ¿puedo usar pan esponja? No puedo, porque no tiene estructura para ese peso. ¿Comprenden eso? Lo más importante siempre, chicas, escoger el tipo de masa y el tipo de relleno. ¿Ok? Listo. Hice contigo un evento, participé y aprendí contigo una masa y un relleno. Las masas y rellenos que Su enseña son buenas, son estructuradas. Sí, sí lo son. Ahora viene el otro aspecto. ¿Llegaste al punto correcto de ese relleno? Porque yo te puedo enseñar el relleno, te muestro cómo se hace, pero tú tienes que estar segura de que llegaste al punto correcto que yo te enseñé. Porque si yo te enseño a preparar un brigadeiro aquí, por ejemplo, y tu brigadeiro queda menos consistente que el mío, tu torta se va a resbalar también. Ahora, si tu brigadeiro queda más duro que el mío, va a pasar otro problema. No se va a resbalar, pero ese brigadeiro que está tan duro no va a unir las masas de abajo y de arriba. Y si no están unidas, o sea, no están pegadas, también se puede caer, porque no está unida. La función del relleno es, además de traer sabor, también unir las capas. Tanto es así que las personas que no tienen confianza con rellenos bien estructurados, siempre usan una capa muy delgadita, solo de manjar, muy finita, como especie de ¿qué? Pegamento, solo para pegar un queque al otro, una masa a la otra, y así poder tener una torta más alta. Entonces, esos aspectos son regla general. Debes observar siempre. Y si te ha gustado ese video, no te olvides dejar tu like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa manera no pierdas ninguno de mis nuevos videos.